director o socio de VFX, llevo harto tiempo en el mundo de las inversiones, partí como todos ustedes, ¿cierto? Persona individual que invertía sus lucas. Eh, mi mamá hacía las recomendaciones de las corredoras, ¿cierto? Cuando yo partí, realmente lo más conocido era el análisis fundamental, ¿cierto? Que esta proyección a un año, 2 años de lo que va a pasar, que es un poco más de la mano de la economía, y no siempre funcionaba bien, ¿cierto? Y uno te decía, generalmente no aguanta, la acción es buena, tiene fundamentales, en largo plazo, etcétera. Que eso está perfecto y está bien. El punto es que generalmente el análisis fundamental no tiene timing, no tiene corto plazo, no tiene volatilidad, ¿cierto? Nunca te dicen si es buen nivel de entrada o no buen nivel de entrada, pues si yo te digo la proyección a 2 años de algo es 100, hoy día, ¿cierto? Publico mi reporte fundamental. Pasa una semana, te sigo diciendo que 100, ¿cierto? Pasan potencialmente 2 meses y no lo he actualizado, te digo diciendo que 100, pero el precio en esos 2, 3 meses ha cambiado todos los días y cada minuto. Entonces digo, ¿cuándo entro a la recomendación, ¿cierto? Hoy día, 2 días más, nos pasa a nosotros incluso con las recomendaciones de los seminarios de las mañanas o lo que subimos al blog. Dice, oye, ¿todavía estamos de tiempo de entrar o no? Dice, mira, si estáis más o menos en el mismo precio, efectivamente sí. Ahora, si el precio se arrancó y sobre todo si es una oportunidad más de corto plazo, no la podéis tomar porque ya pasó, ¿cierto? No es el minuto, no está en el nivel, no es el timing necesario. O correcto. Entonces, para mí, en vez de que sea una pelea entre análisis fundamental y el técnico, fundamental de repente nos da una visión más de largo plazo, ¿cierto? Por economistas, instituciones grandes que le meten harta cabeza. Muchas páginas, como les decía, Bloomberg, la plataforma de nosotros, etcétera, o otras, incluso hacen un agregado, ¿cierto? Que pescan todas las recomendaciones de los analistas que cubren este instrumento, sea Nasdaq, S&P, alguna acción, y hacen un promedio, ¿cierto? Y dicen, mira, el promedio de los analistas que lo cubren 40 acciones, o 40 listas cubren esta acción, dicen que el promedio va a ser 100, 70, 80. Y uno tiene el objetivo claro, ¿cierto? Incluso uno podría hacer, que algunas páginas lo hacen, te dan el analista que menor precio le da y el que mayor precio le da. Entonces uno automáticamente con eso, para los gente que ha invertido más, dice, oye, si este es el objetivo, 100. El que menos arriba lo es 90, el que más arriba lo es 130, uno automático tiene como un rango, ¿cierto? Y uno podría hacer, ya sé que mi stop loss, si estoy en, no sé, por 92, puede ser 90, ¿cierto? O mi peor escenario, ¿cierto? 90, voy a buscar el objetivo 100 y ojalá llegar a 130 si es que sea el escenario más optimista, ¿cierto? El analista más optimista. Y con eso yo voy navegando, ¿cierto? De eso hay de todo tipo. Informes que entrega el Banco Central, que en Chile entrega tres. Uno, el de Grupo Política Monetaria, otro análisis son del Banco Central. Hay una encuesta que le hacen a los economistas, ¿cierto? Y otra a los operadores financieros, que básicamente le mandan una encuesta a las 57, 63 instituciones financieras de Chile, ¿cierto? Dependiendo del departamento, a los economistas o a los más traders, ¿cierto? Las mesas de dinero y cosas así que ven más flujo y proyecciones de todo tipo. Y dicen, usted dígame, ¿en cuánto cree que va a estar la inflación, el IPC, el IMASEC, los bonos, ¿cierto? El tipo de cambio, etcétera, de aquí a un año, de aquí a 3 meses, de aquí a una semana, etcétera. Ellos dan su visión. Entonces, todo eso se puede buscar en el Banco Central. Nosotros generalmente se lo mandamos a los clientes cuando se publican, ¿cierto? Hoy en día información hay infinita, muchas páginas entregan información, incluido nosotros, y un poco la idea de ese es el mix. Vamos a ir aquí más en detalle, ¿cierto? Déjenme ir avanzando esto. Entonces, introducción, el trading es crucial entender las diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental. Ah, una cosa que me faltó, análisis fundamental también está metido en las noticias, ¿cierto? Como yo les decía, si el analista hoy en día toma un escenario, ¿cierto? Que está más o menos tranquilo el mundo y proyecta un año, 2 años y de repente pasa que hay una crisis, ¿cierto? Eh, el mercado del trabajo de Estados Unidos se cae o en Chile se cae, o cosas así, probablemente la proyección de eso empieza a cambiar. Entonces, eh, parte importante, yo le diría, del análisis fundamental es poder entender datos importantes, noticias importantes. En Chile generalmente son inflación, IMASEC, ¿cierto? Desempleo, que nos van a ir pegando en esto y uno tiene que ir haciendo pequeños ajustes en sus cosas. Por ejemplo, cuando la inflación sube, le sirve harto a los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos generalmente hacen los préstamos o hacen gran parte de los préstamos en UF, ¿cierto? Eso son los créditos hipotecarios. Entonces el banco, si la UF sube, ellos se benefician. Entonces muchas veces, subir el UF, los bancos tienen utilidades récord porque ellos prestan la mayor cantidad de plata en UF y uno lamentablemente pide plata para estar en UF y empiezan a subir los dividendos, cosas así. ¿Ok? Entonces esos pequeños datos que de repente salen, uno podría, si empieza a meter en esto y aprender, meterlo a la fuguera, ¿cierto? Entonces, efectivamente, si la inflación sale más antes, se proyecta más antes la inflación para adelante. Y yo estaba en mi posición con bancos chilenos, por ejemplo, como el UF está relacionado a Chile. eh, yo diría, oye, ¿sabes qué? De repente el escenario cambió al más optimista, ¿cierto? Porque la inflación me va a pegar a favor. O podría llegar más arriba, o ese tipo de cosas.
Entonces, el trading es crucial entender diferencias entre análisis técnico y análisis fundamental. Ambos enfoques ofrecen herramientas valiosas para los traders, ¿cierto? Pero cada uno tiene su propia metodología y objetivos. Entonces, ambos enfoques ofrecen herramientas valiosas. Eso hay que recalcar. Generalmente uno cuando es más trader o hace operaciones de corto plazo, muchas veces, aparte de la noticia, que nos da de repente una visión de 3 4 5 días que pueden ir un cambio en los flujos de corto plazo, uno usa más análisis técnico, ¿cierto? Y la idea es que mezcle los dos, ¿cierto? Entonces no son competencias, hay algunos que te van a decir, no, el análisis fundamental no sirve para nada porque son traders de súper corto plazo y efectivamente muy en corto plazo los datos macroeconómicos no importan mucho. En general la mayoría de nuestros clientes son gente que invierte, pero no tan corto plazo. Corto plazo hablo operar en una hora, 2 horas máximo y cierro toda utilidad o hago el stop loss, ¿cierto? En general los clientes son más, le dicen afuera swing trading, que duran un día, 2, 3 días, 5 días, etcétera. No sé si tenemos tantos clientes de largo plazo, porque hay un poco más fome, nuestra plataforma permite hacer más operaciones, más rápidas, usted tiene el clic en tiempo real, las comisiones son bajas y los mercados se mueven harto en general, ¿cierto? Y muchas veces son laterales o tienen periodos de lateralidad donde la tendencia no es alcista, ¿cierto? Está de lado. Entonces lo que uno trata de hacer es buscar puntos de entrada cuando cae, puntos de salida cuando sube. Entonces ahí uno empieza a hacer las mezclas en este tipo de cosas. ¿Ok? El análisis técnico se basa en estudio gráfico y patrones de precios, ¿cierto? Su objetivo principal es prever movimientos futuros en el mercado utilizando datos históricos. Los traders técnicos creen que el precio ya refleja toda la información disponible. Eso es lo mismo o viene de la base de la economía. Si ustedes se fijan, cuando uno dice, oye, el precio de una casa, o el precio de una manzana, o el precio de lo que uno sea, que uno paga, es, ¿cierto?, la unión o el agregado o la suma, como lo quieran decir, ¿cierto?, o el promedio del precio de mercado, ¿cierto? Sería muy difícil que yo venda una casa al doble que otra, ¿cierto? Efectivamente, yo siempre puedo tener una mini negociada en cosas que son más importantes, pero en general, por ejemplo, si uno va a comprar un kilo pan, el kilo pan en Chile probablemente es más o menos estándar, ¿cierto? Si uno compra la marraqueta en muchos lados más o menos parecida, entonces uno dice, oye, la marraqueta en todos vale lo mismo, ¿por qué podría subir, por qué no podría bajar? Ese es el precio de equilibrio. En análisis técnico pasa un poco lo mismo. El gráfico en el minuto me da el equilibrio, ¿cierto? Después pasa algo y cambia ese equilibrio, y por lo mismo uno de repente está comprando cosas, uno es, oye, en este precio está barato, por ejemplo, acá en los asados que yo, de repente, ahora que viene el 18, el copete, ¿cierto? Vino, pisco, lo que ustedes tomen, uno sabe más o menos el rango de precios, dónde está barato, dónde está normal, dónde está caro. Entonces uno busca más o menos lo mismo con análisis técnico en acciones, commodity, moneda, etcétera, ¿cierto? Hay niveles que uno dice, ya sabes que el dólar se cayó de 950 a 900. Parece caro o barato. Yo diría que está más barato en estos niveles. Pienso que es comprar 900 y espero 950, que es más o menos lo que ha pasado en el último tiempo en el dólar. ¿Ok? Entonces, nosotros como traders técnicos solo miramos el gráfico y lo que ha pasado en el pasado, ¿cierto? O sea, hay niveles buenos para comprar y niveles buenos para vender. Esa es un poco la lógica que uno busca. Ok, las principales herramientas, obviamente, es chartismo, que es mirar el gráfico, dibujar el gráfico, usar las velas japonesas, ¿cierto? Hay otros que se llaman distintos, pero es la misma lógica, es una sola representación visual. Usar ondas de Elliot, ¿cierto? Que se proyectan ciertas tendencias. Hay gente que es súper fanática de Elliot, yo me sé los principios básicos, lo miro de repente se cumple, de repente no, como todo. No doy la vida, ¿cierto? Por Elliot, no me la juego 100% por Elliot, pero es bueno entenderlo porque tiene ciertos patrones que se repiten, ¿ok? Análisis cuantitativo son los indicadores, ¿cierto? Que son súper útiles porque en general es una fórmula matemática que me dice si es compra, es venta, si subió mucho o no subió mucho, y me ayuda a mi decisión, ¿cierto? Todos los indicadores no son 100% eficaces, ¿cierto? Pero me dan una referencia y me ayudan harto. ¿Ok? Y después tenemos sistemas expertos, ¿cierto? Que pueden ser bots, que al final hacen orden automática, ¿cierto? Se cumplen estos patrones, generalmente de indicadores, y yo compro o vendo, ¿cierto? Y otra forma de operar también, para no estar mirando todo el día la plataforma, es decir, si yo creo que el dólar en 900 es barato, por una orden de compra pendiente en 903 o 5, ¿cierto? O 900, si quiero ser más exacto, que compro cuando yo no esté mirando. Y eso yo lo puedo hacer en las plataformas de trading. Y lo mismo, yo, ok, y esta orden yo después quiero que me tome utilidad, ¿cierto? Tome ganancia. Si es que rebota hasta 940 o 950, hay un nivel lo pone, si un poco más purista o no purista, ¿cierto? Más exacto en el nivel perfecto. No siempre llega así, entonces siempre le da un poco de margen, 3 4 pesos, le llega a agarrar la tendencia general, ¿cierto? Y para eso están las órdenes pendientes. Los traders realmente están súper metidos, usan stop loss, usan take profit, ¿cierto? Que son órdenes pendientes también de salida, de protección, de toma utilidad, trailing stop y otras órdenes
que no sé si las conocen, así que no voy a errar con los nombres, pero básicamente son 4 tipos de órdenes, ¿cierto? Compro más arriba si rompo un nivel, vendo más arriba si aguantó el nivel, compro por abajo si aguanta el nivel, vendo abajo si rompo un nivel, ¿ok? Después stop loss y profit son más comunes, pero es un poco, y uno no tiene que estar mirando la plataforma para que esas órdenes se ejecuten. Entonces uno hace el análisis del gráfico y veo soporte y resistencia, podría operar sin estar mirando cuando sea, ¿ok? Y esas son las herramientas principales. Todas esas herramientas, excepto bots, lo tienen que incorporar a la plataforma nosotros. Los bots generalmente los programas los venden algunas empresas. Históricamente yo nunca he visto un bot que funcione el 100% del tiempo, que uno pueda comprar. Generalmente los bots, como son fórmulas matemáticas, se programan y andan bien. Si el mercado tiene tendencia y uno tiene un bot que es de tendencia, anda muy bien. Si uno tiene un bot lateral y el mercado está lateral, anda muy bien. Muchas veces les falta un poco esto de la noticia o el fundamental que está pasando, ¿ok? No meten eso en general a su fórmula. Por eso generalmente duran un tiempo, terminan fallando porque no, digamos, son bots básicos que no tienen todos los minutos del mercado, no entienden todo lo que está pasando, que de repente es un poco más complicado, ¿ok? O uno de repente le dice a la gente, sé que no operís antes de la noticia porque, aunque sea una señal, hay una noticia que puede mover el mercado por cualquier los dos lados, y quedamos fuera. Y los bots eso no lo entienden, entonces operan igual si la señal sea 5 minutos, una hora, un día antes de la noticia, ¿ok? Son útiles, pero hay que tener harto cuidado. Yo, en general, no conozco a nadie que tenga un bot que haya ganado consistentemente, y que haya visto el bot funcionando. Una vez un cliente que era bien seco, que se dedicaba a hacer bots, me dijo, si alguien te vende un bot, no se lo compres porque quiere decir que él tiene un bot mejor y le estás vendiendo el bot que es más malo. Y sí, puede ser que tenga razón. Ahora, si el bot igual es más o menos bueno, uno lo podría comprar, pero esa fue la decisión de un experto en crear bots. ¿Ok? Después, ¿cierto? Tenemos la definición de análisis fundamental, que es un análisis que se centra en factores económicos, financieros, cualitativos que afectan el valor de un activo, ¿cierto? Este enfoque evalúa la salud de una empresa o economía para tener su valor intrínseco y potencial crecimiento. Ejemplos clásicos de empresas, ¿cierto? El retail, por ejemplo, uno puede hacer un análisis que se llama de múltiplos. Si yo tengo más metros cuadrados, en general, uno debería vender más, ¿cierto? Hay todo un estudio después de dónde pongo los malls, dónde pongo las tiendas, ¿cierto? Pero si uno se fija, el retail antes de Internet, generalmente competía por tener más metros cuadrados, generalmente todos iban a los malls, hay una psicolusión, pero cierto, pero todos iban al mall juntos porque las tiendas anclas llevan gente, uno las seguía, entonces metros cuadrados, estar cerca de una tienda ancla, hoy en día pasa con los strip centers, ¿cierto? Si tenemos un Oxxo, una farmacia, un mini market, ya trae gente, un Starbucks, ¿cierto? Y generalmente se ponen, es con el mismo pack, ¿cierto? Es raro que vea un strip center sin Starbucks, sin banco, sin farmacia o sin mini market, no existiría, ¿cierto? Entonces un poco así. Uno logra ver ciertos factores cualitativos, ¿cierto? O referenciales que me van a ayudar, ¿cierto? A hacer un cálculo matemático, decir, oye, es que si Falabella abre un nuevo módulo, una nueva tienda, va a vender tanto más, sin saber que va a vender eso, porque el promedio de Falabella vende eso, horrible, o la acción que sea, ¿ok? Uno podría poner la misma lógica con las estaciones de servicio, la misma lógica con los Oxxos que abren las tiendas, eh, y es una forma de hacer análisis fundamental un poco más rápido, ¿cierto? Yo veo los ratios más importantes de una industria y digo, ok, si este tipo está creciendo, porque realmente la empresa en general buscan crecer, ¿cierto? Uno busca la empresa que más crecimiento, debería funcionar así. Después uno tiene que ver si los márgenes están aumentando, se están reduciendo, ¿cierto? Qué cosas nos afectan, y uno mete en la fórmula, ¿cierto? Las proyecciones, el dólar, la inflación, eh, las tasas, ¿cierto? Si es un proyecto nuevo, cómo lo financio, etcétera. Y con eso uno logra hacer, llegar a un número, ¿cierto? O un pequeño rango del valor de una empresa, ¿cierto? O el dólar o el índice que es la suma de la empresa. ¿Ok? Entonces, eso hace un poco los departamentos de análisis, tienen modelos matemáticos que los perfeccionan, ¿cierto? Que les cambian un par de inputs, ¿cierto? Inflación, tasas, proyecciones, crecimiento, no crecimiento, metros cuadrados, en el caso de los que les pegan metro cuadrado, número de servicios los que eso, bosques, por ejemplo, los que dan celulosa, cosas así, y les da un valor rápido, ¿ok? Y esos modelos siempre están revisando, pero básicamente tengo un modelo, ¿cierto? Que me da un precio objetivo a un año, 2 años con las proyecciones. Las empresas generalmente también hacen, desayunos que invitan a las corredoras y a los analistas de las corredoras, a los bancos, a contarles sus proyecciones, ¿cierto? Porque para que ellos me evalúen bien y puedan entender información y puedan dar un feedback, ¿cierto? Yo le cuento un poco a los estos asesores, ¿cierto? O analistas y a la gente lo que se viene en el futuro, y ahí uno evalúa si anda bien o no tiene, o no se ve bien, o si potencialmente lo va a lograr o no lo lograr, ¿ok? Por eso muchas veces un equipo, uno cambia el CEO, ¿cierto? O al equipo de alguna empresa, ¿cierto? Y uno ve cambios radicales, porque hay gente que es más capaz que otra, tiene mejor visión, es más apto, ¿cierto?, para ciertas épocas del mercado, cuando
el mercado crece y la economía está full, en verdad uno lo único que tiene que hacer es meterle más lucas y crecer y abrir más tiendas y todo funciona bien, ¿cierto? Y al revés, cuando la economía se frena, tú deberías tener un equipo, ¿cierto? Administrativo, gerencial, que sea mucho más enfocado en qué productos funcionan, sinergia, ¿cierto? Cómo recorto gastos, costos que estoy de más, ¿cierto? Cosas que estoy haciendo ineficientes, etcétera. Entonces ahí todo eso se mete en la juguera y uno llega a un análisis fundamental, ¿ok? Informes de ganancia, indicador económica, noticias del mercado, ¿cierto? Proyecciones de los bancos también se usan, sobre todo para tasas de interés, tipo de cambio, crecimiento, ¿cierto? Uno más o menos sabe si el país va a crecer, tengo que, si tengo producción, ¿cierto? Si tengo tiendas o cosas así, tengo que probablemente producir antes de, ¿cierto? Para cuando la gente empiece a consumir, yo tenga los productos, si hago importación es lo mismo, tengo que importar antes porque el barco se demora 2, 3 meses. Entonces, todo eso se usa para la logística, cadena, valorización, etcétera, ¿cierto? Y esto es súper importante, que es que los traders generalmente tienen un enfoque en el tiempo mucho más claro. Como yo les decía, un analista de acciones generalmente, o al menos proyecta un año, y si usted lee la letra chica, ellos generalmente dicen precio objetivo a 2 años. ¿Ok? Entonces, ahí uno no puede decir que está muy enfocado en el corto plazo, ¿cierto? Dependiendo de la visión que uno tenga. En cambio, los traders están mucho más enfocados en el corto plazo, buscan aprovechar las fluctuaciones pequeñas o rápidas, ¿cierto? eh, en contraste con el fundamental, que uno busca, ¿cierto? Que estas volatilidades de corto plazo no las tomo tan en cuenta porque yo tengo un objetivo más de largo plazo, ¿cierto? Que me da un precio de acción, sino también en la práctica, si uno estuviera todo el día modificando valores, ¿cierto? Y noticias y proyecciones, cambiaría todos los días el precio de la acción futura, ¿cierto? Y no sería muy útil. Entonces uno más o menos da un pequeño rango y apunta a eso, ¿ok? Está un poco escrito, pero esa es la lógica en la práctica, cómo funciona. ¿Ok? También, obviamente, cuando uno hace un análisis técnico y está mucho más metido en el corto plazo y hace trading, ¿cierto? La psicología pesa mucho más o pesa de una forma distinta, en verdad, porque si uno es de largo plazo y lo deja botado no hace mucho, después uno de repente se da sorpresa, por ejemplo, que no sé si están mirando la bolsa, pero yo ayer o antes hice un análisis de las 30 acciones de IPSA, y si ustedes miran las acciones de IPSA, en los últimos 5 o 6 años, que lo hizo el 2018 al cierre ayer, del IPSA rentaba como un 2% al año, creo, una cosa así. O no me acuerdo si era 2% los 6 años, 2% al año, pero era muy malo. Y si ustedes sigan al Nasdaq los mismos 6 años, o cierto, la bolsa de Estados Unidos tecnológica o S&P, la rentabilidad 17%, 14%. Entonces ustedes, por muy fundamentales que fueran y aguantaran el plazo, hay veces que hay mercados que no andan y uno igual tiene que meterle un poco de cabeza, ¿cierto? Ningún analista en Chile en general es tan negativo o ninguna analista de Elipsa te dice, hoy el próximo año las acciones van a caer. Generalmente ustedes ven las recomendaciones corredoras, siempre proyectan crecimiento. Los países en general crecen y eso ayuda, ¿cierto? Que después, no sé, por factores de todo tipo, políticos, que tuvimos estallido de inestabilidad, subida de impuestos, salida de capitales, un montón de factores que hicieron que no se cumplieran esos aspectos psicológicos o esos aspectos fundamentales, digamos, o proyecciones. Si ustedes fueran muy de largo plazo, quizás no pescaron y están aguantando porque piensan que mal se arregla. Un trader, ¿cierto? De haber dicho esta noticia o este impacto es súper grande y yo me cierro, me salgo, cambio mis posiciones, ¿cierto? Y por lo mismo, al estar uno mucho más encima de las decisiones, realmente la psicología a uno le cuesta, ¿cierto? Tiene las emociones más metidas en la inversión. Entonces uno tiene que lograr poder aislar eso. Una forma de que no te pegue tanto la psicología y la emoción es achicar un poco la posición, ¿cierto? No me pega palanco, no voy full, porque eso me hace tomar malas decisiones o no le doy margen de error, ¿cierto? A mi decisión. ¿Ok? Sí que eso, uno realmente es fundamental, como bien dice ahí, uno ha hecho concreto, no le mete mucha cabeza, usa proyecciones de otros tipos, ¿cierto? Y las sigue, ¿no? ¿Cierto? No voy tan al corto plazo, elimina un poco el componente emocional. Que no sé si es 100% bueno, porque hay muchos clientes que yo conozco que han estado, no sé, en Soki hace 7 años, y Soki ha subido un 10% en 7 años, y no sé, pues si he estado en otras acciones, en otros mercados, las acciones se subido muchísimo, o Vapores, lo mismo, Vapores ahora todos la ven con una acción súper buena, pero Vapores hace 15 años costaba 1.500 pesos y hoy en día vale 60. Si usted está a mega largo plazo, que uno dice, ah, súper largo plazo, las cosas suben, no siempre suben, ¿cierto? Pasó el LAN acá, ¿cierto? Para los que son más viejitos como yo, LAN, usted cuando Chile andaba orando como economía y Sudamérica andaba súper bien, LAN, la acción de LAN costaba como 15.000 pesos una acción, vio la fusión con TAM, fue un enreo, no andaba tan bien, fue un desastre,
la acción cayó, si no me equivoco, hasta como 5 lucas, ¿cierto? De 15.000 a 5.000. Era catastrófico, porque todas las carteras de FP, fondos mutuos, chilenos, todos teníamos LAN. Si uno no hizo stop loss, ¿cierto? Más como tipo trader, uno decía, me salí de la posición, probablemente se perdió plata, porque en el largo plazo todos decían, oye, se compra TAM, que otro monstruo, ¿cierto? En Sudamérica, debería romperla en las proyecciones, en los resultados, y todo eso, y no fue tan fácil la fusión. Después tuvimos otro shock gigantesco que fue el COVID, ¿cierto? 2020, todo encerrado, nadie volaba. La acción de LAN básicamente quebró, ¿cierto? Se metieron infinidad de acciones más, deudas hasta por los codos, ¿cierto? Y la acción de la hoy en día cuesta 11 pesos. Imagínense, de 15.000 a 11 pesos. ¿Qué rentabilidad te puede hacer eso en el mega largo plazo? Por eso hoy en día yo diría que cada vez más gente está siendo más activo en sus inversiones o va a índices, ¿ok? Más que acciones puntuales, porque el índice es un promedio, ¿cierto? Y en general el índice tiende a subir, las acciones malas se van deslistando, las buenas se van metiendo, se tiene un poco una ayuda de fondo, es como una selección natural de acciones buenas versus acciones malas, ¿ok? Ventajas del análisis técnico, que es lo que nosotros tratamos de enseñar a la gente, y la gente opera así, permite identificar tendencias y oportunidades de trading de manera rápida, ¿cierto? No es necesario que estemos años esperando para potencialmente no ganar plata. Todas las acciones que les nombré en Chile tuvieron minutos de alza muy grandes, caídas, rebotes, etcétera. Hay otras menos violentas que no tuvieron efectos de shock, CSU, CMPC, los bancos, etcétera, que han pasado de máximos históricos que algunos no hemos roto a caídas del 50% con todos los problemas que hubieron entre medio y ahora están de vuelta arriba. Entonces yo he estado comprado hace 8 7 10 años, tendrían la misma plata. Y si hubiese sido traders, probablemente hubiese hecho stop loss con el COVID, ¿cierto? Hubiese salido acciones más riesgosas, hubiese esperado, potencialmente comprar en los mínimos o cerca de los mínimos y después seguía con la tendencia, ¿ok? Es muy útil que vean soporte y resistencia, ¿cierto? ¿Qué está pasando, qué no está pasando? Si las acciones son baratas a ciertos precios, o sea, fijar que cuando miren gráficos, hay cosas que han rebotado 5 o 7 veces en ciertos precios y suelen ser baratos y después rebotan y llegan a los máximos. Eso pasa mucho, sobre todo en acciones chilenas que como yo encuentro que le falta innovación, ¿ok? Copex, MPC, los bancos, no son acciones disruptivas, entonces, y ganar todo rato lateral, más que la economía chilena ha ayudado, es muy distinto si ustedes están en Estados Unidos, que en las acciones de Estados Unidos, muchas, por no decir todas, se han doblado o triplicado, hay algunas que han subido 20 veces, pues son las más disruptivas, ¿cierto? Las más innovadoras, ¿ok? Y en ese caso ya soporte clásico de resistencia como un lateral no es tan fácil de ver porque siempre va rompiendo y va subiendo, ¿ok? Pero ahí tenemos otra herramienta como medias móviles que buscan las tendencias y no soltar la acción si la tendencia sigue subiendo, ¿ok? Es una gran ventaja del análisis técnico. Ventaja del análisis fundamental, ofrece una visión más amplia del mercado, ayudando a los traders a entender el contexto económico, como les decía, un objetivo cierto más claro. Muchas veces cuando uno es trader de muy corto plazo, como que pierde el objetivo general o la visión general del mercado. Eh, entonces nos permite identificar visiones de largo plazo. Por ejemplo, podría haber sido el avance de la inteligencia artificial, ¿cierto? Uno gráfico no ve algo fundamental y hay hartas empresas que han dado súper bien, ¿cierto? Una nueva tendencia, un nuevo parte del mercado está subiendo. Pasó con el cobre, cuando vino la crisis en China se cayó. Después todo empezó oye, con la inteligencia artificial, con la electromovilidad, va a haber mucha demanda de cobre. El cobre en la general ha rebotado, ¿cierto? Ha subido harto, etcétera. Limitaciones del diseño es que puede generar señales falsas, ¿cierto? Evidentemente, un soporte puede ser roto, ¿cierto? Si yo compré un soporte puede que caiga más, efectivamente, pero si compré por fundamental y cae, pasa lo mismo. Por eso digo, siempre busquen cosas que uno diga, el objetivo es claro y es alcista y tener un buen mercado. Y si pasa esto, yo compro un soporte y cae un poco más, en general no debería ser tan grave porque va a recuperar, ¿cierto? Eh, bueno, y se basa que se repite lo que pasó en el pasado, que no siempre es cierto, ¿ok? Eso. O sea, el gran pero es análisis técnico que se oye, compra acá y que no resulte, y no como usa stop loss y es más o menos ordenado, hace la pérdida y no fue señal de compra, sino que era señal, o no era una señal válida, ¿cierto? Fue una señal perdedora. Lo que uno busca siempre es que la suma de estas señales sean ganadoras, ¿cierto? Si uno, lo que siempre se llama acá es que uno tiene que dar de ir, que las buenas uno gane el triple de lo que uno arriesga, ¿cierto? Si yo arriesgo un 5% por operación, debería buscar una utilidad de 15%. Con eso yo solo tengo que ganarle a un 25% o ganar un 25% las veces para poder ser rentable, ¿ok? Entonces uno lo trata de pasar a matemática y empieza a ser todo mucho más claro, porque uno diría, bueno, es que debo ser súper bueno o ser analista técnico por si la señal es falsa. No, si yo básicamente manejo mi emoción, manejo mi ratio, ¿cierto? Pérdida de utilidad, debería ganar plata.
¿ok? Sin ser un genio de la NASA, ¿cierto? Si voy 2-1, con 50% de las veces que le chunte, gano plata, ¿cierto? Si voy 1-1, uno tiene una moneda, 50% y aguanto, debería salir empatado. Entonces no es tan difícil hacer esto, ¿ok? Y el análisis fundamental también puede ser más lento, requiere más tiempo para analizar los datos, sobre todo si ustedes se enfocan, tampoco podrían analizar probablemente 40 acciones, ¿cierto? Es bien demandante, entonces probablemente se mueven harto, puede analizar 4 o 5 acciones a lo más, ¿cierto? Te demora mucho tiempo, no tiene los eventos inesperados, no tiene zona de stop loss, no tiene, o no toma tan en cuenta noticias, ¿cierto? Más inesperadas, entonces, a pesar de todo, no tiene, o sea, o a pesar de todo el trabajo que uno mete y toda la cabeza que uno le mete, igual no logra tomar todos los factores que pueden venir, ¿cierto? Siempre pueden haber sorpresas o cambios en el mercado. Eso, en resumen, tanto el análisis técnico como el análisis fundamental tienen sus propias ventajas y desventajas. La elección entre ambos depende del objetivo y el estilo de trading de cada uno. Una combinación entre ambos enfoques puede ser la clave del éxito para el trading, que es lo que nosotros tratamos de decirle a la gente. ¿Ok? La idea es que ustedes tengan un objetivo, ¿cierto? Más fundamental, ¿cierto? Puede ser nuestro, puede ser el Banco Central, puede ser el economista. Si usted alguno tiene cuenta en el Banco Chino, el Banco Santander, como cuenta corriente, les mandan harta información. Yo tengo cuenta en los dos y me llegan boletines económicos, noticias. El IDAU tiene hasta un chat de Telegram, ¿cierto? Ahí ustedes pueden tener la edición más macro, ¿cierto? Generalmente más fundamental. Y la mezclan con la parte técnica, ¿cierto? Si está agarrando tendencia o no está tendencia, hay soporte o no hay soporte, ¿cierto? También puede ser si está empezando un inicio de tendencia o un inicio de tendencia. Ejemplo súper claro de eso es cuando los países empiezan con ciclos de alza de tasas de interés o ciclos de bajada de tasas de interés, ¿cierto? Hoy en día Chile ya empezó hace rato la bajada de tasas de interés. Ayer el Central volvió a meter una bajada de tasas de interés, dijo que iba a empezar nuevamente como una segunda parte. Y hoy en día los bancos centrales del mundo también están empezando a bajar tasas. Hoy día bajó Canadá. Creo que mañana, no sé si me acuerdo si mañana jueves o el próximo jueves está el Banco Central Europeo, que también se espera que baje 25 puntos. El 18 de septiembre está la Fed, que también se espera que baje 25 puntos bases, perdón. Eso en teoría es para tratar de hacer que la economía sea más pujante, ¿cierto? Que uno baja como el costo de la deuda, con eso la gente reactiva algunos proyectos, ¿cierto? Eh, para apoyar el crecimiento de la economía, porque si bien Estados Unidos está creciendo súper bien, y hay signos de que han estado restrictivos mucho rato. Estados Unidos está con tasa alta hace como 2 años aprox, bien alta, así como la malta en los últimos 20 años, entonces eso ya ha frenado un poco la economía lo suficiente, ¿cierto?, para que baje la inflación, y ahora empezó, o debería empezar el ciclo de bajar de tasa, potenciando la economía y que las empresas vuelvan a crecer con más ganas, ¿cierto? Le saca esta restricción de tasas altas a la economía. Y por su parte Chile, que hemos estado ahí medio a los botes, que han salido más muy buenos como inesperadamente. Ayer el central dijo que iba a volver a empezar a bajar las tasas, ¿cierto? Hasta neutralidad, que hay un poco discutible, pero el mismo central define neutralidad en la tasa en Chile como entre 3,75 y 4,5. Eh, el Santander hoy día me dio un mail que decían que ellos creen que un 4% es la tasa de neutralidad, pero por ahí anda, ¿cierto? No es tan distinto a un 0,25. Así que el central va a empezar a bajar las tasas nuevamente, ya lo hizo ayer, con el objetivo de llegar a un 4% de tasa anual, que es la TPM. Y eso le da un macro general a toda la gente. Probablemente la empresa acá en Chile empieza a andar un poco mejor. Sería ideal que también venga la mano de cambios, no sé, regulatorios, pero políticos, de ambiente, ¿cierto? Porque la tasa en Chile ya venía a un 11% y hemos bajado hasta un 5,5%. Y la verdad que la economía no ha crecido con tantas ganas por una bajada tan fuerte, ¿cierto? En parte por la permisología, el lado político, no sé si incertidumbre hoy día al minuto, ¿cierto? Pero ya tampoco pasó la peor incertidumbre, les diría yo, ¿cierto? Pero ahora falta como certeza para adelante, ¿cierto? Uno puede decir, oye, ya, esto está horrible, no me meto, me saco la plata, sí o sea, que calmó todo esto, pero todavía no sé si traigo plata para invertir, porque puede que vuelva a haber problemas, ¿cierto? Entonces pasa un poco eso en Chile. Yo creo que falta como que, no sé si sea el cambio de gobierno, que uno no sabe quién va a salir, pero como que volvamos a un poco entrar en razón, a tener las cosas más claras, ¿cierto? No cambios políticos extremos como fueron las dos convenciones, ¿cierto? Una más para la izquierda, otra más para la derecha. Al final los inversionistas cuando ven algo así, dicen, ¿sabéis qué? Mejor en este país no, porque los cambios
las reglas del juego, la inestabilidad, ¿cierto? Cambio político, eh, muchas cosas que se proponían eran como inciertas, ¿cierto? Era la primera vez que se probaba cosas así. No era una tan buena idea desde el punto de vista de los inversores, ¿cierto? Que uno mete plata y probablemente si una empresa o un desarrollo, uno, digamos, se usa la palabra enterrar la plata, ¿cierto? Uno dejan cosas que no son llevables o no transar, no puedo llevar la plata si está en una fábrica, en un terreno, cosas así. Prefiero no invertir en un país así, voy a buscar un país que tenga las reglas claras del juego. Chile más ha sido un mercado súper chico, entonces eh, pasa que las acciones top de Chile o las empresas top de Chile, hablemos Not Company, Betterfly, Corner Shop en su minuto, ¿cierto? Que crecieron y realmente fueron casos de éxito y que están valorizadas mucha plata, se las terminan comprando fuera y hacen que abran oficinas en México para hacer los aumentos de capital allá o crecer al mercado más grande. Entonces, cuesta un poco traer inversión en Chile cuando el mercado es chico y hay un poco de incertidumbre. Así que, un poco así. Por lo mismo nosotros lo que más tenemos es inversión en otros países. Creo que nuestro gran plus es eso. Ustedes pueden invertir en Estados Unidos, en Europa, en casi todas partes del mundo, en acciones que realmente son innovadoras y que uno saca un poco este riesgo local o regulatorio o de tipo cambio, todo lo que ustedes quieran ver. Entonces, quedan súper invitados a que prueben la plataforma. La plataforma tiene una versión demo que es como para practicar, ¿cierto? Y ver dónde funciona. Y no tiene costo, sin costo, simula 100% lo que está pasando y funciona bien. Así que eso, ¿ok? Saludos a todos, que estén muy bien. Siguen súper invitados a otros seminarios, no tienen costo, tenemos hartos seminarios abiertos para que aprendan y puedan ser inversores buenos. Saludos a todos.